Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor en este día, esperando que el Señor les haya estado fortaleciendo durante todo este tiempo. Sabemos con el tema de la pandemia todavía no tomamos, en este caso, ese camino de poder ir cambiando las cosas. Entonces todavía necesitamos tener un poco más de paciencia y rogamos al Señor para que todo esto vaya un poco más rápido y quizás en un futuro no tan lejano poder ya volver a congregarnos. Mis hermanos, en el culto del día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, pero antes de esto vamos a orar, vamos a encomendar este culto, este momento de adoración al Señor, para que todo lo que se haga sea para su gloria. Acompáñenme a orar. Amado Señor, le damos muchas gracias por este tiempo que podemos tener todas las semanas, en que podemos escuchar de tu palabra, podemos reflexionar de ella. Gracias porque la tenemos en nuestra casa, podemos leerla libremente todos los días. Ayúdanos, Padre, a utilizarla como una guía para nuestra vida. Te pedimos por este culto, que es completamente para ti, que sea de honra y gloria para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener también un pequeño periodo de alabanzas. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande Capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabar, alabar, alabar.
amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Ven
gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bien, hermanos, después de haber cantado al Señor estas hermosas alabanzas que glorifican su nombre, quiero por favor, hermanos, que me acompañen a Génesis nuevamente, 39 en esta ocasión. La vez pasada estuvimos hablando acerca de Caín y Abel, y ahora vamos a hablar también una historia de un personaje también muy conocido por ustedes, yo creo. Génesis 39 habla acerca de la vida de José, en este caso de una situación que pasó ahí con la familia o con la esposa de Potifar, y vamos a estar viendo qué es lo que el Señor quiere decirnos en estos momentos. Cada día nosotros, mis hermanos, estamos bajo tentaciones, bajo tensiones, bajo tropiezos, bajo cosas que hacen, en este caso, el enemigo para hacernos caer. Desgraciadamente nos llevan a pecar, pero muchas veces caemos por no tener una disciplina o una administración de nuestro tiempo. O sea, muchas veces caemos por ociosidad, caemos por realmente no dedicar nuestro tiempo para glorificar al Señor, para poder quizás leer la Biblia, sino que desperdiciamos el tiempo en cosas que no tenemos que hacer, y lamentablemente esas cosas no glorifican a Dios. Muchas veces nuestro tiempo en este caso no lo aprovechamos del todo, y esas, en este caso, tentaciones, dificultades nos llevan a seguir aumentando, en este caso, el pecado, ya que todos los días pecamos, todos los días necesitamos el perdón del Señor. Entonces, mis hermanos, muchas veces ignoramos a Dios, ya que sabe y que está en todo lugar, como aprendíamos la semana pasada, que Dios es omnisciente, ¿ya? Omnipresente, omnipotente. Entonces, el Señor está en todos lados, sabe lo que nosotros pensamos. Entonces, no hay cómo escapar de Dios. Es por eso que quiero invitar, como les dije, a poder meditar en un hombre que luchó, en este caso, contra el no pecar, ¿ya? Contra no pecar en ese momento, gracias a la guía de Dios, gracias a la ayuda que tuvo de parte de Dios en su vida, que lo hizo darse cuenta que al hacer tal acto iba a estar pecando contra Dios. Entonces, como les dije, lo que vamos a ver hoy día va a ayudarnos a poder reflexionar y decir, ¿realmente lo que estoy haciendo va a glorificar a Dios o va a pecar contra Dios? Así que por favor acompáñenme a Génesis capítulo 39, vamos a leer de los versículos 1 al 9. 1 al 9. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se da cuenta? Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, mis hermanos. Vamos a ver que la guía de Dios nos lleva a vencer el pecado. La guía de Dios nos lleva a vencer el pecado. No sé si usted se dio cuenta en la lectura, Jehová estaba con José. Jehová estaba, le prosperaba, le guiaba. Entonces toda esa guía de parte de Dios ayudó a José a poder vencer esa tentación en ese momento. Pero antes de esto tenemos que ver un poco el contexto de la situación, de por qué José llegó a tal lugar o por qué pasó esa situación. Para saber, en este caso, por qué José llegó a estar en esta situación, tenemos que observar el contexto del capítulo 37, ¿ya? En el 37.3, aquí yo creo que ustedes, en realidad todos saben, más o menos la historia de José, ¿ya? 37.3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y lo hizo una túnica de diversos colores. Nos dice en este caso que Jacob, o Israel en este caso como se menciona también, le amaba más que a todos sus hermanos, a José, porque lo había tenido en su vejez y también le regaló una túnica de colores, o sea, una diferenciación de sus demás hermanos o hijos en este caso. Más adelante dice, siguiendo un poco la lectura o parafraseando un poco lo que viene diciendo, como su padre le amaba en este caso más que a sus hermanos, los hermanos le aborrecían por eso. Los hermanos no lo querían para nada, por saber que su padre amaba más a José. Y más adelante vemos que José relata a sus familiares los sueños que tenía, ¿ya? Entonces eso generaba más envidia, más, en este caso, aborrecía a sus hermanos, ¿ya? ¿Por qué José era diferente en este caso? ¿O por qué José interpretaba esas cosas de esa forma? Sus hermanos intentaron matarle, pero finalmente lo venden a los ismaelitas y ellos lo llevan a Egipto y lo vuelven a vender nuevamente y se lo venden a Potifar, que es el oficial de Faraón de Egipto, una persona muy importante dentro de esa nación. Entonces vemos que ahí llegó José, tras esa eventualidad, tras ese proceso de haber sido vendido por sus hermanos, llegó a Egipto. Todo eso manejado y guiado por Dios. Y vemos más adelante, ahora ya entrando a lo que es el pasaje, vemos primeramente versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, mis hermanos, como les dije yo, lo que vamos a ver en este momento es que la guía de Dios nos ayuda a vencer el pecado. Vamos a empezar a explicar los pasajes. Vemos acá en el primer versículo quién era Potifar. Eso es lo que nos quiere narrar en este caso, en este relato del capítulo 39. ¿Quién era Potifar? Y cómo en este caso llegó José a la casa de Potifar. Entonces dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. A eso se lo habían vendido sus hermanos y en este caso se lo llevó a su casa. Versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. O sea, vemos acá una característica o un dato bien importante acerca de José, que José en este caso estaba acompañado del Señor. Si el Señor estaba constantemente con él, o siempre en realidad. Entonces vemos que el momento en que el Señor estuvo con él en sus tribulaciones, en los momentos más difíciles, cuando él fue vendido y casi matado en este caso por sus hermanos, el Señor estaba ahí, el Señor estaba guiando y controlando todas las cosas. Y como Jehová estaba con José, él era un varón próspero, nos dice el versículo 2, un varón próspero. Y en otras palabras, él fue un varón exitoso, ya, bendecido. Eso es lo que se refiere con la palabra próspero.
no se refiere tanto a riquezas como nosotros podemos ver o prosperidad, sino que se refiere a que las cosas que él estaba haciendo le salían bien, le salían acorde a lo que en este caso él quería. Tenía éxito, era una persona que era bendecida por Dios directamente. Sigue diciendo el texto, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces se refiere con todo esto de que José no era un simple trabajador, no era un simple, no sé, jornal o podríamos mencionarlo dentro del campo, sino que él estaba en la casa de su amo, no estaba trabajando en el campo como le mencioné anteriormente. Tenía un lugar importante dentro de esa misma familia también, José. Y él vivía en la casa de su amo y no en las casas de los siervos de su amo. En este caso, no vivía con el resto de siervos, vivía dentro de la casa de su amo. Y esto todo gracias a que el Señor estaba con él. Por eso José llegó a tener todo esto dentro de su mismo trabajo. José era un miembro importante de la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque la guía de Dios estaba con él. Por eso vemos que José tenía estos beneficios. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y vio, en este caso, vemos claramente acá el actuar de Potifar, que él vio, observó, en este caso, que Jehová estaba con José. O sea, que no era cualquier persona, ya José, sino que estaba acompañado de su Dios. Y José demostró con su testimonio que Dios estaba con él. O sea, claramente vemos que Potifar no veía a Dios físicamente, ya como para decir, ah, Jehová está con él, está al lado de él. No, sino que con el testimonio, con su forma de ser, con su forma de trabajar, servir, José demostraba que estaba el Señor con él. Entonces la única forma de que su amo viera que el varón, en este caso que él era un varón próspero, es porque lo demostraba con su vida. La guía de Dios estaba con él y en este caso le demostraba mediante su vida y su testimonio. Y que todo lo que él hacía, así diciendo el texto, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo acto que José, hermanos, hacía, el Señor lo bendecía, o lo hacía en este caso, generaba éxito, ¿ya? Generaba un buen desarrollo, una buena finalización de ese trabajo. Toda labor que ejercía José lo hacía de manera exitosa, cumpliendo las diferentes órdenes asignadas por él en la casa. José era prosperado. ¿Por qué? Porque la guía de Dios estaba sobre él. La guía de Dios estaba con el Señor. Por eso era un varón próspero. Y en este caso, porque gracias a que Jehová estaba con él, él prosperaba. Él hacía las cosas como su amo le mandaba y lo hacía de una forma correcta. Verso 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces vemos aquí que menciona el texto hallar gracia ante sus ojos. Y vemos que le servía. José era guiado por Dios en todas sus acciones. En todo el quehacer de José, todo era respaldado por Dios. En todo momento el Señor estaba con él y es por eso que Potifar le agradó este hombre llamado José, que no era un simple esclavo ya comprado, sino que había algo diferente en él, que en este caso causaba un agrado a su amo. Y eso lo podemos ver porque Jehová, nuevamente, Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. No hay otra forma en que José haya podido tener éxito, sino que gracias a la mano del Señor, a la guía del Señor que estaba con él. Y vemos que fue hallado con gracia en sus ojos, o sea, su testimonio. Eso es lo que está demostrando. Hallar gracia en los ojos es ver un buen testimonio, una buena actitud en este caso de José, que fue de agrado para su amo Potifar.
Él lo hizo mayordomo de su casa. Llegó a ser tan buen siervo que mostró una confianza. O sea, no cualquier persona llegaba a ser mayordomo. El mayordomo, hermanos, significaba que José quedaba a cargo de toda la casa de su amo. Él era el que mandaba dentro de su casa. Él era el que estaba encargado de todas las cosas que se hacían en la casa de este hombre, Potifar. Y podríamos decir que esa palabra mayordomía se refiere a un administrador. Él administraba todos los bienes que tenía él. No solo los que en este caso administrar los bienes de su casa, sino que entregó en su poder, dice el texto, todo lo que tenía. O sea, lo que estaba en la casa, como también lo que estaba en el campo. Entonces vemos que todas las posesiones que en este caso tenía Potifar estaban en las manos de José. Y todo esto lo pudo conseguir porque la guía de Dios estaba con él. La guía de Dios estaba con José. Entonces vemos que él, en este caso Jehová, era el que le permitió a José tener todas estas cosas. Él siempre estaba con él. Todo lo que él hacía estaba bien gracias al trabajo del Señor atrás. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Entonces vemos que el Señor bendice la casa del egipcio a causa de José. Esto tiene una relación con la promesa hecha de Dios a Abraham. Vemos en Génesis 12:3 que dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y también es una promesa que se le dio en este caso a Jacob, ya de parte de Isaac, que iban a ser bendecidos los que bendicieran a Jacob, y así también se iba a traspasar a las descendencias. Vemos claramente que José es hijo de Jacob y pasa también esa bendición, ya que esa es la línea donde el Señor promete o tiene este pacto con Abraham de que iba a ser bendita su familia, iba a prosperar como la estrella del cielo, como la arena del mar. Entonces el Señor estaba bendiciendo a Potifar, a un hombre egipcio que no tenía ninguna relación con Dios. Eso es algo que debemos darnos cuenta. Él no tiene nada que ver con Dios. Se recalca claramente que él era un varón egipcio, ¿ya? Entonces vemos que no tenía una relación con Dios porque tampoco era su Dios. En este caso, Potifar, Jehová no era Dios de él. Y esta bendición es gracias a José, ya que José estaba trabajando con él y cuando Dios en este caso le prometió a Abraham que iba a ser bendecida su familia, vemos acá el resultado de que es así. Potifar le dio un trabajo, bendijo en este caso o ayudó en este caso a José, lo puso en un lugar importante y de esa forma también el Señor empezó a bendecir la casa en este caso de Potifar. Dios estaba bendiciendo al egipcio no por cómo era él, sino porque puso a José en una posición de bendición dentro de su casa. No, este caso donde no iba a ser maltratado ni explotado con el trabajo, sino que realizaría trabajos de administración de sus posesiones. Era un trabajo que no cualquier persona lo podía hacer, por eso era un lugar, en este caso, de privilegio. Esta bendición a la casa de Potifar fue porque la guía de Dios estaba con José, con él, estaba con la ayuda de Dios con él. No solo Jehová bendijo la casa, como dice el final del texto, sino que también todo lo que tenía en la casa, como también en el campo. O sea, era tremendo quizá en este caso lo que estaba en las manos de José. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en su mano, en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces vemos que todas las cosas
o sea, Potifar le dijo, José, estás a cargo de todas las cosas. Yo acá no voy a hacer nada, tú eres el encargado, tú eres el administrador de mi casa, de mis posesiones. Y vemos que él solamente se tenía que preocupar, Potifar, de comer pan, de alimentarse, podríamos decir. Eso es lo que es la idea de este texto. Solamente él tenía que alimentarse, porque todo estaba administrado o siendo administrado por José, ya que estaba a cargo de todo eso. Todo lo dejó en sus manos gracias a la guía del Señor, gracias a la ayuda que tenía él, porque José, con sus propios méritos, no hubiese podido ser capaz de poder haber hecho eso. Entonces, por eso tenemos que entender que gracias a Dios, porque Dios estaba con él, él pudo hallar gracia, en este caso Potifar, hallar gracia a los ojos de José. Termina el verso diciendo que José era de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Qué tendrá que ver estas características de José con el texto? O sea, igual es como esta abre como una nueva parte a lo que se está relatando. O sea, está hablando acerca de las posesiones y de repente eh, destaca una característica física de José. Y se nos menciona que era un hermoso semblante, de hermosa cara, eso es lo que está tratando de decir, y una bella presencia. O sea, era un hombre buen mozo, podríamos decir. Entonces, eso es lo que quiere destacar en este caso Moisés, que escribe Génesis, o en este caso, como sabemos, la tradición dice que lo escribió él. Él quiere recalcar algo, en este caso, y es porque a continuación viene una situación que va a ver, en este caso, la vida o el corazón de José. Versículo 7. Aconteció después de esto, que la vida de su amo, en este caso, perdón, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La mujer, en este caso, o la esposa de Potifar, puso los ojos en este hombre de hermoso semblante, de bella presencia. Y nos preguntábamos recién qué características tenía José o qué tenía que ver el texto con que José era bonito o no. Daba lo mismo en este caso si se mencionaba o no. Ahora vemos que José, al ser de hermoso semblante, captó en este caso la mirada de la esposa de su amo, en la cual le invitó a José a dormir con él, en el sentido de un ofrecimiento sexual. Ya no era un tema así como vamos a dormir porque estamos cansados solamente, no, el objetivo de eso va al acto, en este caso sexual. Entonces imagínense, José estaba a cargo de todas las cosas. Potifar confiaba tanto en José que le dejó a cargo la casa y todo lo que tenía en el campo. Y aquí vemos también cómo también Satanás ocupa situaciones para que las personas caigan. Entonces, en este caso vemos que la esposa de Potifar sale aquí al encuentro y quiere desviar el trabajo de José al servicio de Dios primeramente y también de Potifar. Versículo 8. Y él no quiso, dice el texto, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, todas las cosas que yo puedo, que en este caso están en la casa o en el campo, todas esas cosas puedo yo administrarlas. Pero en este caso, todas esas cosas menos a ti, porque tú eres su mujer. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, él no quiso, se lo menciona acá, porque su amo lo puso a cargo, como les dije, de todo lo que tiene. Estaba demostrando a la mujer que su amo le había dado toda la confianza para dejarle a cargo toda esa responsabilidad. Entonces vemos que todas las cosas, en este caso que tenía Potifar, sabía que José era una persona diferente, que estaba bajo la guía de Dios. Por eso recuerden lo que dice acá en el texto,
que Potifar vio, o sea, sabía que estaba con él el Señor, entonces vemos que le puso por todo, por toda su casa. Él era a cargo de la administración del hogar. Versículo 9, vemos que dice, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. No hay otro mayor que en esta casa, o sea, está demostrando en este caso la responsabilidad y la importancia que él tenía en la casa de su amo. O sea, no cualquier persona estaba a cargo de todo eso. Él tenía un lugar importante dentro de la casa, de confianza. Y ninguna cosa, dice, me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. Demuestra en este caso, como le dije, todas las cosas que tenía a cargo eran los bienes, posesiones, menos la esposa. ¿Cómo pues, dice el texto, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, tienes que entender, no sé si me están siguiendo, toda esta situación pasa en una conversación entre José y la esposa de Potifar. Entonces vemos acá que José dice, ¿cómo pues yo haría este grande mal? El grande mal se refiere a acostarse con la esposa de su amo, pero vemos acá que el pecado no lo haría contra Potifar en este caso, sino que él dice, pecaría contra Dios. O sea, está demostrando que él al hacer daño, en este caso a Potifar, en este caso quizá quitándole la mujer, no le iba a hacer tanto o daño directamente a él, sino que a José tenía los ojos puestos en Dios. A Dios, al yo hacer esto, voy a estar fallándole a Dios. Eso es lo que está demostrando. Entonces José, lo más lógico hubiese sido que hubiese pecado contra su amo Potifar por tomar a su mujer, pero José, como le dije, va más allá y le da un significado real que tenía que hacer ese acto, el pecar contra Dios. Y José venció este acto, venció esta tentación, porque la guía de Dios estaba con él y esto nos lleva a vencer el pecado. Esto lo llevó a vencer esa tentación. ¿Me entiende? Porque Dios estaba con él. Entonces, José quiso en este caso y se dio cuenta de al hacer eso iba a estarle fallando primeramente a Dios, que era lo principal para él. Tenemos que ver, hermanos, con este ejemplo que acabamos de ver de José, de que él al tener la guía, la bendición, todo lo que el Señor y lo que acabamos de ver en el texto, hacía con él, ayudó a que José no cayera en esa situación, no cayera en fallarle a Dios. Sabemos que Dios está con sus hijos, está conmigo y está con usted, y que cada día bendice en diferentes aspectos nuestra vida. Tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos, no sé, cosas tan mínimas para nosotros que es y que muchas veces no nos damos cuenta, que podemos caminar, que podemos respirar, que podemos ver, que podemos hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos dar una lista tremenda de lo que el Señor hace con nosotros en un día. Entonces vemos que el Señor está con nosotros. No podemos decir, ah, no, el Señor no está conmigo, no, soy su hijo, pero no, como que no me pesca. No, o sea, tenemos que tener claro que si somos sus hijos, el Señor está con nosotros. Pero la pregunta es, y esto es lo importante, ¿estamos utilizando la guía de Dios para vencer el pecado? ¿Me estoy dando cuenta de ante el pecado más diminuto que le estoy fallando al Señor? O sea, el Señor me guía, el Señor me bendice, el Señor hace muchas cosas por mí todos los días. Y yo al ver esas bendiciones estoy venciendo el pecado. En este caso me estoy dando cuenta que al yo hacer algo muy diminuto, que sea, no sé, eh, levantar la voz y hacer sentir mal a alguien, eso es algo que nos está haciendo fallarle al Señor en este caso. O sea, cosas que muchas veces pensamos, no, si esto no es nada, esto es algo que, no, que cómo Dios me va a castigar por esto, no.
Ya, hay tantas cosas que nosotros inclusive vimos en el domingo pasado que el enojarse contra un hermano era comparado con una persona que iba a juicio por haber matado a alguien. Entonces vemos que a los ojos del Señor las cosas que nosotros hagamos y que no son para su gloria son pecado. Son cosas que van en contra del Señor. Entonces, hermano, para poder finalizar esta enseñanza del día de hoy, vemos que Dios guiaba a José a través de la presencia. Dios estaba con José. Eso lo repite muchas veces el texto, que Dios estaba con José. Y nosotros, de igual forma, Dios nos guía a través de ¿quién? De Cristo. Dios nos guía a través de su Hijo, a través de su palabra, en la cual encontramos la guía para nuestra vida. Todo lo que nosotros necesitamos está acá, en su palabra. Todo lo que nosotros necesitamos aprender, saber, tener en nuestra mente de cómo conducirnos, está en su palabra, en la revelación de Dios. Entonces nosotros, y voy a dejar dos cosas para dos tipos de personas. ¿A quién me refiero con él? Porque sé que puede esta enseñanza llegar a personas que no conocen a Cristo. Entonces debemos saber, en este caso, la condición en la que se encuentran esas personas que no conocen al Señor. Primeramente, voy a hablar acerca de los hijos de Dios, o en este caso, la guía que nosotros tenemos, o una aplicación para los hijos de Dios, que son creyentes. Si estamos en la guía de Dios, estar en este caso dependiendo totalmente de Dios cada día, pidiendo su dirección en oración, no solo cuando oramos en la mañana al levantarnos, sino que nuestro caminar diario gire en poder hacer todo para la gloria de Dios. Esto lo conseguimos realizando una vida disciplinada en el Señor, ordenando nuestras prioridades, las cuales deben ser primeramente con Él. Él no nos manda a perder nuestro tiempo en redes sociales, no nos manda a que estudiemos solo por compromiso, sino que nos manda a que le obedezcamos su palabra y vivamos en santidad, demostrando con nuestros actos lo que aprendimos del Señor día a día, no solo con los que nos rodean, sino para con los de afuera, con los que no creen en el Señor. Somos sal y luz de este mundo, somos diferentes a las personas porque tenemos a Cristo. Tenemos que ser diferentes. Entonces, para los hijos de Dios, para los que son creyentes, debemos hacer todo para la gloria de Dios, disciplinarnos, ver que quizás el hacer algo que realmente no es necesario que haga por dejar de lado el poder tener un devocional o poder tener una lectura bíblica, eso es estar dejando a Dios de lado. Entonces tenemos que ordenar nuestras prioridades. Mi prioridad el día domingo, ¿qué es? Levantarme tarde porque trabajé toda la semana, o salir a pasear, bueno, en este tiempo no se puede salir a pasear, pero o ver tele o ver películas, o mi prioridad el día domingo es poder escuchar la enseñanza de la iglesia, o mi prioridad todos los días cuando me levanto es leer la Biblia, o mi prioridad todos los días antes de salir a trabajar es orar pidiendo que el Señor guíe nuestra vida. Esas son cosas que tenemos que ir haciendo constantemente, ordenar nuestra vida. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que hacerlo. Una persona que es un atleta, un competidor, se disciplina, o sea, se exige, dice, no, esto yo no lo puedo comer, no, esto yo no lo puedo hacer, sino que tengo que entrenar para poder conseguir esa victoria. De esa misma forma nosotros como sus hijos debemos esforzarnos para poder obedecer lo que Él nos manda. Y no es algo fácil, no es algo fácil que nosotros digamos, voy a obedecer al Señor y no voy a fallarle nunca. No, porque siempre vamos a fallarle. Siempre vamos a fallar al Señor, pero gracias a ese sacrificio que Cristo hizo en nuestro lugar, tenemos perdón de pecados y podemos ir al trono del Señor todas las veces que nosotros queramos en oración. Pero con la diferencia de poder nosotros confesar nuestro pecado de una forma sincera. Uno no puede decir, oh Señor, tú sabes lo que hizo hoy día, perdóname. No es así. Uno tiene que confesar, tiene que abrir su corazón, arrepentirse por lo que está haciendo. Y el Señor nos va a perdonar. Eso es lo hermoso del Señor, que hagamos lo que hagamos, el Señor nos va a perdonar.
para las personas que no conocen al Señor también. Si tú no tienes la guía de Dios que te ayuda a vencer el pecado, porque la única forma de poder vencer el pecado es con el Señor en nuestra vida. Dios te ofrece una manera gratuita, o sea, uno no tiene que pagar, uno no tiene que hacer, en este caso, nada para poder obtenerla. En este caso, algo monetario o algo en este caso, de nuestros propios méritos para poder conseguirla. Cristo vino a este mundo a morir por los pecados. Si tu vida gira en torno al pecado y no guiada por Dios, necesitas un cambio y ese cambio solo te lo puede dar Cristo, el cual te lleva, en este caso, a reconciliarte con Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, para luego ser una nueva criatura que es guiada por Dios y es capaz de vencer el pecado, debemos pedir perdón a Dios. Tenemos que entender de que todas las cosas que nosotros hagamos están en contra, de este caso, del Señor, en contra de lo que tenemos que nosotros hacer. Entonces, para concluir, como les decía, sabiendo estas cosas, podemos decir que tenemos la guía de Dios en nuestra vida, la cual nos ayuda a poder, o en este caso, a evitar el pecado, la guía de Dios. El tener al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos amonesta al nosotros hacer, se pone triste en este caso cuando nosotros hacemos algo que no corresponda. Entonces recuerda, hermanos, que todo lo que no hagamos para la gloria de Dios es pecado. Todo lo que nosotros no hacemos para la gloria de Dios es pecado. Y quiero finalizar con un texto por favor en Salmos. Salmos 1, un texto muy conocido que nos habla acerca de un varón que realmente es destacable, un varón que solamente podemos compararlo con Cristo, que Él, en este caso, es el varón que se menciona en este salmo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, dice bienaventurado, dichoso, feliz esa persona, una persona que está alegre, porque la palabra de Dios está y en ella medita de día y de noche. Cristo en este caso es el ejemplo perfecto para nosotros darnos cuenta, decir, realmente tenemos que ser semejantes a Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir siempre, para todos. Cristo nos demostró, y en la vida, en su testimonio, los evangelios, cómo nosotros debiésemos conducirnos en nuestra vida. Así que, mis hermanos, le agradezco al Señor por este momento en que puedo enseñar su palabra. Espero que también haya sido de bendición como también lo fue para mí. Quiero que podamos finalizar en un tiempo de oración. Te agradecemos, Señor, en esta oportunidad porque hemos podido aprender de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la guía para poder vencer el pecado. Te agradecemos también por este ejemplo de José, de cómo él, con su vida, gracias a tu intervención, gracias a tus bendiciones, a tu guía, él pudo vencer una tentación que podía haber tenido muchas consecuencias. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y te pido, Señor, que podamos poner en práctica estas enseñanzas, de poder también nosotros ver y decir, tengo que vencer este pecado, tengo que vencer esta mala actitud que estoy haciendo, necesito, Señor, que tú me ayudes, que tú me guíes para poder enfrentar esta situación. Te lo pido y te agradezco, Señor, en este tiempo especial, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, nos vemos el próximo domingo.